Antropoceno. Muy buenas tardes a todos los presentes aquí en la sala de Antropoceno. Los jueves son de Antropoceno y después lo vivimos semanalmente en nuestras grabaciones en el canal Antropoceno en YouTube. Estamos en la tercera temporada con prácticamente 80 programas grabados a lo largo de estos 3 ciclos y hoy vamos a estar trabajando como todas las semanas, cruzando información, comentando temas nuevos, haciendo propuestas. Hoy tenemos de invitado a Jorge Neme para hablar del potencial del riego y el desarrollo en el interior. Jorge es sociólogo con orientación en economía y egresado de la Universidad de Buenos Aires. En años anteriores fue representante argentino ante la Comisión Binacional del Acuerdo para la Integración Energética entre la República de Bolivia y la República Argentina en el Ministerio de Planificación Federal. También fue coordinador del Foro de Políticas Públicas Rurales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentos entre el 2006 y 2007. Coordinador ejecutivo de Cambio Rural del 2009 al 2016 y del programa PROSAP del 2002 al 2016 y se desempeñó como secretario de Estado de Relaciones Internacionales de la provincia de Tucumán y secretario pro tempore de la Zona de Integración Centro-Oeste Sudamericano SICOSUD. En los años más recientes comenzó su gestión en sus últimos trabajos con el presidente Alberto Fernández en el cargo de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, de donde el Ministerio recuperó las competencias para intervenir en el comercio exterior. En septiembre del 21 fue convocado por Juan Mansur para ocupar el cargo de vicejefe de Gabinete de Ministros hasta agosto del 22 y actualmente ocupa la Secretaría de Planificación de Desarrollo y Competitividad Federal. Es un cargo creado por el actual ministro de Economía, Sergio Massa, para incrementar la competitividad de los actores productivos y las cadenas de valor de las economías regionales a través de proyectos globales de desarrollo e inversión. Nosotros podemos decir que Jorge, durante toda su carrera en la gestión pública, tuvo como objetivo robustecer el tejido productivo de la República Argentina y disminuir las asimetrías regionales a través de la producción nacional. Fue convocado al área económica del gobierno, además por ser experto en gestión de inversiones públicas a través de organismos multilaterales de crédito y en formulación y gestión de programas y proyectos de desarrollo rural y regional. Jorge Neme, bienvenido, agradecido de estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos, un saludo a todos y todas. Realmente un gusto compartir con un auditorio tan calificado algunas reflexiones sobre los problemas que aquejan a la Argentina y en aquellos temas que tenemos agenda pendiente. Uno de los temas, creo yo, que son parte de una agenda pendiente y que además, por las consecuencias gravísimas de la sequía de este año, nos vuelve, digamos, yo diría, cada minuto a la atención, es el tema del riego y la agricultura irrigada, el uso de los recursos hídricos, el manejo de los recursos hídricos. La Argentina perdió hace mucho tiempo la capacidad de planificar el aprovechamiento de sus recursos hídricos generosos, que de acuerdo a la estimación de FAO en un estudio que hicimos en el año 2013, 2014 y 2015, financiado por el Banco Mundial y el gobierno argentino, y conducido por el ingeniero Luis Loyola, que veo que está entre las personas que está escuchando. En ese proyecto se identifican, yo diría, 2 niveles. Por un lado, un salto bastante rápido, necesario y posible de riego para pasar de los 2 millones de hectáreas que actualmente riega la Argentina a 6 millones de hectáreas. Pero además hay yo diría un salto de segunda generación, que sería la incorporación de riego tecnificado en la mayoría de los establecimientos, que llevaría la capacidad de la agricultura irrigada al orden de las 10 millones de hectáreas. Es decir, al 25% de las hectáreas que nosotros actualmente utilizamos para agricultura. Quizá esta desatención por el tema del riego tenga que ver con un imaginario colectivo donde, digamos, el síndrome de la pampa húmeda ocupa parte de la psicología colectiva de toda la Argentina, ¿no?
Pero creo que este año es un ejemplo muy duro y una lección realmente fuerte desde el punto de vista de que hasta en la pampa húmeda tenemos este tipo de problemas y por lo tanto la posibilidad de organizar, de planificar, de formular proyectos, de buscar los recursos para inversión, de organizar el país para que invierta y de llegar a los productores con tecnologías apropiadas para mejorar la productividad y darle consistencia y previsibilidad a la capacidad argentina de producir alimentos, me parece que está a la orden del día. Tenemos el 70%, creo que todos lo saben, del territorio árido y semiárido, y sin embargo nadie tiene presente en eso cuando habla de la Argentina. Siempre se habla de la pampa húmeda. Pero tenemos 40 millones de hectáreas de superficie irrigada y tenemos 40 millones de hectáreas de superficie cultivada y solamente 2 millones de hectáreas de superficie irrigada. Sin embargo, tenemos ríos generosos y quizá uno de los ejemplos más notables de nuestra falta de previsión es que tenemos un río de 1.300 kilómetros, que es uno de los más caudalosos del mundo, creo que el séptimo o octavo, que es el Paraná, y no hay una sola obra hídrica en toda su extensión que tenga que ver con el riego. Ahora están construyendo, con un crédito de los países árabes, de los países del Golfo, un acueducto, digamos, en el área Santa Fe, Córdoba, para agua potable y para agua de uso industrial en la provincia de Córdoba, porque siempre permanece en Córdoba el peligro de una sequía de larga duración que se ha manifestado ya en años críticos hace pocos años y que puede volver a manifestarse en cualquier momento. Trabajamos ahora en la Secretaría de Planificación de Desarrollo con el objetivo de recuperar capacidad que en realidad vino de la mano de los programas de Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo en la década de los 90 para reemplazar lo que en su momento importante de la historia de las instituciones argentinas hacía Agua y Energía, que era planificar, pensar los grandes proyectos hídricos de manejo de recursos hídricos de la Argentina. Porque todos los grandes proyectos hídricos de la Argentina sabemos que han sido pensados y planificados por Agua y Energía hace muchas décadas. Hablo de Chocón, hablo de las represas sobre el río Limay, hablo de Alciretá, hablo de Corpus, hablo de los grandes diques de Mendoza, de las obras hídricas en Salta, en Santiago del Estero, el dique del Río Hondo, el dique de Escava de Tucumán del año 36. Bueno, había una empresa pública que planificaba el uso de los recursos en las provincias, organizaba su ejecución. Toda esa capacidad se perdió por distintos motivos. No vale la pena ahora hacer la suma y la resta de lo que eso significó, pero lo cierto es que el Estado tiene que tener un organismo que ordene el manejo de los recursos hídricos y lo aproveche en un sentido de transferencia de beneficios a la sociedad y fundamentalmente a la producción. Porque la producción es empleo, la producción es ocupación de territorio, la producción es alimentos de calidad, la producción es exportaciones, la producción son más dólares que nos permiten avanzar en procesos de incorporación de tecnología, de inversiones y en abrir oportunidades para el conjunto de los 46 millones y pico que somos de argentinos en el día de hoy. Creo que esos desafíos son la clave que nos mueve a nosotros en este momento y en ese sentido estamos ordenando una unidad que en su momento, digamos, llegó a ser año 2014, 2015, y no lo digo yo, lo dicen las ayudas memoria del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, un modelo de formulación y ejecución de proyectos en el ámbito del desarrollo rural para toda América Latina. Y un nivel de ejecución de financiamientos internacionales del orden promedio de los 200 millones de dólares anuales. Si vemos la proyección de esa unidad, nosotros comenzamos con 35 profesionales en el año 2002
llegamos a tener 600 profesionales en el año 2015. Pasamos de ejecutar 15 millones de dólares anuales a 200 millones de dólares anuales de promedio en los últimos 5 años. Pasamos de tener 2 préstamos a tener una cartera de 11 préstamos distintos. Y en el año 2016, de 200 millones se bajó a 156. En el 2017 a 110. En el 2018 a 54. Y en el 2019 a 21 millones de dólares y se apagó la luz. Esa es la proyección. Y en recursos humanos pasamos de 600 a 500, a 400, a 300 y a 250. Con lo cual quiero decir, se fue una buena parte de la crema técnica en recursos humanos que tenía la unidad del cambio rural, que es la unidad ejecutora de esos proyectos. El Estado es un actor esencial de ordenamiento del territorio, de distribución de la población y además de abrir oportunidades en aquellas regiones que por distintos motivos hoy tienen un retraso relativo. Estamos volcados a las inversiones en el Norte Grande, estamos volcados a inversiones en la Patagonia, estamos volcados a, digamos, modernizar y hacer inversiones importantes en los sistemas de riego en Mendoza. He trabajado mucho con Carlos Aviagle, que lo veo presente, lo veía hace un rato, aquí está, en San Juan y en el resto de las provincias. Y en este momento disponemos de una cartera de 90 proyectos de riego en distintas etapas de ejecución. Estamos hablando de proyectos que están en ejecución actualmente, estamos hablando de proyectos que se van a licitar en las próximas semanas o en algunos meses, estamos proyectos que van a iniciar su ejecución durante este año y estamos hablando de proyectos que están a nivel de factibilidad y de prefactibilidad. Ese paquete que logramos armar en estos meses de gestión, reconstruir información, actualización, datos de todo tipo, representa, digamos, la intervención en 1.800.000 hectáreas y una inversión de poco menos de 2.000 millones de dólares, de los cuales tenemos disponibles en los préstamos que tenemos en cartera unos 500 millones de dólares. Es decir, la idea es que esto sea el principio de una política pública que, más allá de que, por supuesto, todo este es un año electoral, todos sabemos que tiene un resultado incierto, más allá de la confianza que tenemos quienes estamos gobernando, de que vamos a poder continuar y que vamos a poder, digamos, recuperar la confianza mayoritaria de los argentinos en estos meses de gestión, quiero decir de que esto debe ser establecido como una política pública clara que lleve a la Argentina, cualquiera sea su gobierno, a no malgastar el esfuerzo público y las capacidades públicas que tiene el Estado argentino de organizar su territorio y manejar sus recursos, entre los cuales el agua es un recurso fundamental, como todos sabemos. Así que con estas palabras quisiera yo darle la oportunidad a todos de abrir un diálogo ágil para que, digamos, estemos, yo creo, más en directo contestando el conjunto de las inquietudes. Aquí veo gente digamos, que tiene que ver con todo lo que es equipamiento de riego tecnificado de última generación, veo hombres de la política, veo profesionales y estudiosos de las cuestiones técnicas, de las cuestiones productivas, en fin, es un auditorio diverso y espero estar a la altura para poder responder su inquietud. Muchas gracias a todos. Perfecto, gracias Jorge. Estamos entonces hablando del potencial del riego y desarrollo en el interior. Damos vuelta a la página y a partir de ahora, abajo en sus pantallas tienen una manito. Quien quiera intervenir con preguntas cortitas y respuestas ágiles, en ese orden que van apareciendo, le vamos a ir dando la palabra a cada uno de ustedes. Vamos a destinar prácticamente media hora más, si les parece, para poder conversar con nuestro invitado de lujo esta noche aquí en Antropoceno. La primera intervención, Mario Lanari. Marito, adelante. Sí, muy interesante, Neme. Una pregunta. ¿En qué medida
la situación que la potestad del agua, del recurso natural agua, sea de las provincias, y la problemática de cuencas afecta el desarrollo de riego en la Argentina? Nosotros no hemos tenido, vea, yo he conducido desde el 2002 al 2015 la unidad de cambio rural, que era el que ejecutaba los programas de riego en todo el país. En ese momento tuvimos intervenciones con proyectos en 14 provincias, no recuerdo el número exacto, pero creo que ejecutamos en esos años 48 proyectos en 14 provincias. No hemos tenido ninguna dificultad en las conversaciones con las provincias en cuanto a inversiones para mejorar los sistemas de riego en cada provincia. Yo no veo ninguna limitación por ese tema en cuanto a avanzar en una, digamos, ampliación de la agricultura irrigada en la Argentina. Gracias. Muy bien. Jorge, César Tomasi ha levantado la mano. César, adelante, te escuchamos. Gracias por la presentación. Pregunta concreta muy relacionada con la anterior. ¿Cómo ve en este momento la posibilidad del aprovechamiento integral del agua del Río Negro para irrigación en el sur de la provincia de Buenos Aires? Vea, dos cosas. Primero, el Río Negro es el río de mayor potencial para el riego integral que tiene la Argentina, porque el Paraná sería, de alguna manera, más allá de que tiene mucho más caudal, riego complementario, porque está en una zona donde prácticamente, digamos, el riego es un aporte adicional a la productividad. El Río Negro es un río fenomenal, que está aprovechado en un 15% de su potencial. El Río Negro tiene la posibilidad de regar 430.000 hectáreas en el territorio del Río Negro, y nosotros tenemos un perfil avanzado, no un perfil, yo diría una prefactibilidad avanzada en Carmen de Patagones para poder regar 50.000 hectáreas y dar agua para ganadería, para bebida de animales, a 450.000 hectáreas más. Hemos tomado para eso un modelo que hemos visto en su oportunidad con Gabriel Santos, que también lo veo en la pantalla, en el río Columbia, en Estados Unidos, donde se levanta el agua, se supera la barda y se riega por gravedad. Y la idea y el proyecto que tenemos diseñado es un proyecto que levanta el agua con bombas, movilizadas por energía eólica. Entonces, tenemos un proyecto mixto de aprovechamiento de energía eólica más el agua y el riego por gravedad, una vez que pasa la barda, de 50.000 hectáreas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Además de proveer de agua y darle sustentabilidad a la ganadería por otras 450.000 hectáreas. Lo que cambiaría el mapa, yo diría, productivo del sur de la provincia de Buenos Aires. Y si adicionalmente a eso concretamos las inversiones necesarias para regar el área que se conoce como Negro Muerto y Colonia Josefa, que en su conjunto son 110.000 hectáreas de riego, entonces tenemos una Patagonia absolutamente diferente, donde está comprobado en las experiencias que están haciendo productores en esa zona, de que están alcanzando rendimiento del orden de 18 toneladas de maíz por hectárea, más 7 toneladas de trigo, lo cual convierte a esa región en una región superproductiva, de manera intensiva, diría yo, desde el punto de vista de la productividad, y además en una fábrica de carne con un estatus sanitario absolutamente fenomenal, porque es el mejor estatus sanitario que hay en el mundo. Perfecto. El próximo en la lista, Agustín Jofre. Agustín. Bueno, un gusto escucharlo, Neme. Voy a hacer una pregunta bien concreta. ¿Cómo ve usted el avance de la vinculación entre Argentina e Israel a través de la empresa Mekorot respecto a la gestión del agua? ¿Qué viabilidad le da a esos proyectos? Y quería saber su opinión respecto al avance de los mismos. Muchas gracias. Yo acompañé al ministro Guado de Pedro a Israel en uno de los viajes en el que se conversó con Mekorot, y también participé cuando vino la gente de Mekorot aquí a hacer sus primeras presentaciones.
Creo que hay muchas lecciones para aprender de Israel y de otros países del mundo. Hay un modelo muy interesante institucional en Israel en relación a la autoridad del agua. Nosotros tenemos un sistema institucional muy pobre, salvo en algunas provincias. Yo diría Mendoza es la que tiene el más sólido sistema institucional para la gobernanza del agua. En el resto de las provincias, en general, son direcciones o organismos de muy poco poder político, de muy poco músculo, y eso también determina la falta de planeamiento, la falta de recursos humanos calificados en sus planteles. Creo que Mecorot nos va a transmitir una experiencia en ese sentido importante, muy importante, y también obviamente ellos tienen alguna serie de aportes en materia de tecnología, la parte de sensores de riego, digamos, subterráneo para accionar los sistemas de riego automáticamente en el caso de los goteos subterráneos. Es decir, están, por un lado, en las cuestiones tecnológicas muy avanzados y creo que nos pueden aportar esos conocimientos y nos pueden transferir esos conocimientos, y por otro lado, desde el punto de vista institucional, creo que nos pueden ayudar mucho a organizar nuestro sistema de gobernanza, y espero que las provincias que tienen esos problemas y tienen enorme debilidad, que yo conozco muy bien, como Catamarca, como La Rioja, incluso San Juan, puedan mejorar su sistema de gobernanza y fortalecerlo, porque además son provincias que padecen, son de las provincias más áridas que tiene la Argentina, y que por lo tanto una, digamos, gobernanza sólida en el tema del agua creo que es una gran contribución a la sociedad de esas provincias. Muy bien, en la lista tengo dos personas que quieren hablar. El primero de ellos, nuestro amigo Juan Carlos Venecia. Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte. Sí, te escuchamos, Juan Carlos. Perdón, pensé que se había cortado. No, dale. Jorge, te llevo más a la parte más del área central nuestra, provincia como Santa Fe, Entre Ríos en particular. ¿Estás al tanto de lo que han sido las propuestas de riego, de desarrollo en la provincia por parte de entidades como Granarias y la Bolsa de Comercio a través del proyecto Planificar de un uso intensivo del riego, fundamentalmente también asociado a optimizar toda la conectividad de caminos rurales, usando los excedentes de agua por parte del conjunto de la provincia en las 15 cuencas, el proyecto Barballelata, del ingeniero Barballelata en su momento? ¿Y cuál es tu opinión? Bueno, primero, ¿cómo estás, Juan Carlos? Tanto tiempo sin vernos, un gusto que estés aquí. No conozco exactamente ese proyecto, sí conozco iniciativas y hemos trabajado nosotros, por ejemplo, en el proyecto de Mandisoví, hemos trabajado en el proyecto de Villa Rosario, en el río, sobre el río Uruguay. Tanto en Entre Ríos como en Corrientes hay mucho que hacer en los dos, digamos, de los dos lados del río, del lado de los dos ríos, desde el Paraná como desde el Uruguay. Digamos, perdón, Javier, justamente el proyecto del Mandisoví, y perdone que me extienda y que quiero una pregunta puntual, ¿no hay que aprovechar más integralmente toda la situación que se genera con Salto Grande y la acumulación y esa reserva y estructurar un bombeo para optimizar toda esa área? En ese proyecto trabajamos mucho nosotros con, no recuerdo el nombre del ingeniero, algo así como Uruburu o Riburu, por ahí vos lo recordás. Sí, es Barballelata, falleció, pero Barballelata. Bueno, con ese ingeniero trabajamos mucho, diría en los años 2012, 2013, en el diseño de ese proyecto. El proyecto de Mandisoví era un proyecto realmente innovador, porque era un proyecto en escalera hacia arriba, con bombeos, pero llegaba a un punto donde vos podías regar hasta 25.000 hectáreas de arroz por gravedad, es decir, que generaba un impacto fenomenal en los sistemas productivos. Nosotros hemos incursionado mucho en ese tipo de estudios
altamente complejo. Lo que pasa que, bueno, se nos acabó el tiempo de gobierno y no pudimos resolver ninguna de esas cosas. Y el tema del riego como de las economías regionales y de la problemática de las economías regionales y las cadenas productivas de las economías regionales realmente fue abandonado, y esto es más allá de la política, simplemente se puede verificar por los números, fue abandonado por el gobierno anterior. Sí, me interesaba marcar que hay provincias que, aunque sea como Entre Ríos, que muchos presuponen que tienen una irrigación por estar justamente entre el Uruguay y el Paraná, tienen grandes proyectos de escala en términos de la potencialidad de riego. Casi 1 millón de hectáreas se puede llegar a desarrollar en mi provincia de Santa Fe, ni hablar también. Tenemos un proyecto en Monte Caseros también en Corrientes, para un orden de 30.000 hectáreas. Y lo que es importante en el caso de Monte Caseros, como en el caso de Villa del Rosario, en Entre Ríos, es que cuando uno, por ejemplo, produce frutas, la calidad de la fruta está directamente asociada al riego. El tamaño de la fruta, es decir, la precisión con la que se pueden aportarle los fertilizantes. Los fertilizantes, es decir, todo ese tipo de cosas está asociada al riego. Entonces, es fundamental pensar que, aunque de pronto en un año son 150 milímetros, pero son 150 milímetros fundamentales para que el precio y la productividad de ese árbol sea diferente. Ese es el tema. Es lo mismo que pasa en la provincia de Córdoba con el riego complementario para maíz, o en la provincia de Santa Fe, seguramente, si lo probaran. El riego complementario te puede dar saltos productivos de hasta el 50%. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque uno tiene el agua disponible cuando la necesita, cuando la planta la demanda. Y con los sistemas ahora de sensores y de medidores de demanda a nivel de raíces, vos tenés un nivel de precisión realmente que parece una fábrica Toyota. Ese es el tema. Muy bien. Acá me acota el ingeniero Panuncio, que es el ingeniero Iturburu, el que estaba haciendo usted referencia. Exactamente, tiene razón Panuncio. Muy bien. Era Iturburu. Ya en rato Panuncio. Me acordaba de la parte del buru. Muy bien. Tengo en el orden ahora a Julián Clusellas, que está a bordo de su nave. Julián, ¿podés hablar? Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Neme, por su charla. Le quería preguntar si había algún proyecto para solucionar la escasez de agua en los valles cordilleranos de La Rioja y Catamarca. Primero, estamos en Catamarca, en Punta del Agua, Medanitos, Fiambalá y Tinogasta, con un proyecto que suman el orden de 17 millones de dólares, de los cuales creo que íntegramente ya tienen el financiamiento acordado. Se financia por los fondos que lleguen primero. Si llega el Fondo Saudí de Desarrollo, con el que firmamos con el ministro Massa hace cosa de 1 mes y medio, y que vamos a cerrar en Riad en la primera semana de mayo, son 50 millones de dólares, de los cuales 17 van a la provincia de Catamarca, a esos 4 lugares, en el oeste catamarqueño. Y tenemos en La Rioja, en la zona de Nonogasta, un proyecto que creo que en estos días se está abriendo la licitación por el orden de 5 o 6 millones de dólares. ¿De qué se trata el proyecto de Nonogasta? Vean, no lo conozco de memoria, pero es un proyecto de riego. Se abre en los próximos días. Hoy estuve casualmente preguntando porque estábamos esperando y estábamos con alguna demora de parte de la provincia de contestarnos algunas cuestiones, y teníamos interés en que nos conteste antes de que se presenten las ofertas. Pero es un proyecto de riego, no tengo idea de cuántas hectáreas abarca ni eso, pero es un proyecto de manejo del recurso. En esa Jorge, región, le hago una acotación.
Sí. Yo soy productor de ahí de Nonogasta y la realidad es que la escasez de agua es muy grande. Y el tema del recurso es un tema que es un recurso muy escaso y además que se han hecho muy fuertes inversiones, no solamente a través de proyectos de inversión nacionales, sino privados. Y la realidad es que el agua no alcanza y que cada vez va a ser más escasa. Se lo acoto para que lo tengan claro, que es muy complicada la situación justamente del Valle Antinaco Los Colorados. Y además por eso es que estamos bregando por una ley de regantes electrodependientes en base a la necesidad de tener una tarifa de regantes y reconvertirnos a su vez a energía solar. No sé si usted conoce este proyecto que ya tiene estado parlamentario en diputados y senadores. Le cuento, nosotros estamos lanzando en los próximos días un aporte no reembolsable para, no es una gran cifra porque no estamos en las mejores condiciones financieras para hacerlo, pero hasta $30.000 por productor para quienes instalen energía solar. Y tengo una diaria discusión con mi colega y comprovinciano Santiago Gianotti, que es el secretario de Energía Eléctrica, sobre el tema de las tarifas para el sector productivo. Yo soy un convencido, además de que la sufro personalmente, le aclaro, en el Valle de Catamarca, soy un convencido de que el sector productivo tiene que tener una tarifa diferencial, porque en general el sector productivo bajo riesgo lo que produce son bienes exportables. Exactamente. Entonces la posibilidad de crecer en la producción de bienes exportables está asociada a la competitividad que puede tener uno si tiene tarifas razonables. Esa es la idea. Y absolutamente, pero si el recurso agua, como usted bien lo explicó, disminuye o se planta demasiado y no alcanza para regar la superficie, el costo energético de regar va a dejar muchísimas hectáreas afuera de la producción. Yo esto lo tengo muy medido cómo baja el recurso y cómo aumenta la escasez, pero es muy importante tener mucho cuidado con esto y es muy importante que salga la ley de regantes. Los $30.000 por productor es lo mismo que nada, usted lo sabe perfectamente. Es una ayuda muy buena para los pequeños o muy pequeños productores, pero no hace a la economía de la provincia. Y nos extraña que hace más de 15 años estamos peleando por la ley de regantes electrodependientes con todos los gobiernos, no con el suyo solamente, y no hemos logrado atravesar las comisiones. Vea, yo quiero decirle que el tema, salvo en la provincia de Mendoza, el tema del riego en general no está en la agenda de la política pública, no estuvo en la agenda de la política pública priorizada ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Y creo que eso es una responsabilidad de todos los gobiernos, no solamente de uno o de otro. En ese sentido comparto con usted. En segundo lugar, conozco que en La Rioja particularmente, y entiendo que La Rioja es de las provincias más limitadas en cuanto a riqueza de recursos hídricos. Anualmente tienen que bajar las bombas entre 1 y 2 metros para poder acceder al agua por, digamos, la disminución de la napa, lo cual da idea de la gravedad de la situación. Incluso en algún momento estuvimos estudiando y estuvimos cambiando ideas con algunas empresas que están en Chilecito, de un proyecto de llevar agua desde Tucumán a La Rioja, ya no en el viejo proyecto del Canal Federal, sino un acueducto que pueda tomar agua excedente del dique de Escava y conducirlo por Catamarca y La Rioja para poder realmente resolver la crisis hídrica que vemos que inexorablemente cada vez está más cerca de ocurrir seriamente en esas provincias, ¿no?
Muy bien, le damos entonces ahora la palabra, si les parece, para circular la charla en esta linda reunión de Jueves de Antropocenos a Gabriel Santos. Gabriel. Hola Javier, hola Jorge, gracias por tu tiempo, buenas noches a todos. No, yo te quería consultar, nosotros venimos bregando para regar la pampa húmeda en forma complementaria con los equipos de pivote y veíamos en la amortización anticipada una herramienta que venimos de largo pidiendo y creo que estaba en el proyecto de ley que había presentado el Consejo Agroindustrial. No sé si ves alguna oportunidad ahora, o sea, la situación ahora de seca por ahí empuja y la situación fiscal supongo que será dramática también como consecuencia de eso. Pero bueno, quizás haya alguna oportunidad ahora. Nosotros venimos trabajando y empujando una serie de proyectos que tienen que ver, pero estamos en una situación política altamente compleja este año y la verdad no veo muchas posibilidades de que se aprueben más cosas en las cámaras. No porque sea ese proyecto, porque sea otro. Yo creo que conocés vos que yo he sido promotor del Consejo Agroindustrial, del Consejo Público-Privado para Promoción de Exportaciones en la Cancillería, cuando estuve en la Cancillería. Soy entre los funcionarios quizá los que me parece ve más claro el rol que juega el sector empresario argentino en el desarrollo del país y la necesidad de establecer una alianza clara entre la dirigencia política, el sector empresario, el sector científico-tecnológico y el sector del trabajo, porque creo que es la única forma de reconstruir un proyecto nacional hacia el futuro. No veo otra salida. Creo que los movimientos dieron perfil a la Argentina en un momento dado, ya no tienen las respuestas que la Argentina necesita hoy. Y entonces hace falta darle una vuelta de tuerca al país en su conjunto. Eso es lo que pienso. Pero con toda franqueza, veo muchas dificultades políticas, no estoy al tanto, al día de lo que pasa en el Congreso, simplemente recojo la opinión de mis colegas, las trabas que hay, las discusiones que hay, y veo que es muy dificultoso, Gabriel, que avancemos en estas cosas que representan, obviamente, ventajas muy importantes desde el punto de vista de incentivos a la inversión. La Argentina es un país, uno de los pocos países del mundo que no tiene incentivos a la inversión, en el sistema productivo. Y tenemos un mundo dado vuelta donde se ha privilegiado de un modo u otro siempre la inversión financiera, la especulación, y por eso llegamos a tener, después de varios años, prácticamente un Producto Bruto afuera. La confianza es una parte de la historia, pero la otra parte es que hay un sistema que no premia y que no castiga de manera razonable las cuestiones vinculadas a la inversión y a la renta pura, para decirlo de alguna manera. Es mucho más fácil, digamos, vivir de la cultura de la renta y explotar eso que pensar en una inversión productiva, en irse a La Rioja, en irse a Catamarca, en irse a Río Negro, en irse a Neuquén, a emprender un gran desarrollo productivo que genera trabajo, que genera servicios, que trae tecnología, en fin. Eso es un mal que tenemos y que tenemos que terminarlo, tenemos que cerrar ese capítulo entre todos, porque no es un tema de uno o de otro. Muy bien, en la lista lo tengo ahora a Carlos Enrique Aviague. Carlos, te escuchamos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Me encantó escucharte y quería ratificar por un lado lo que decía en una pregunta, en el sentido de que a pesar de que los recursos hídricos son propiedad de las provincias, en su momento, bueno, de Mendoza, que como muy bien decía, somos claros defensores de nuestros recursos. Sin embargo, cuando Jorge estaba en PROSAP y en UCAR, trabajamos muy adecuadamente y pudimos hacer muchísimas cosas al unísono, trabajando coordinadamente. O sea, no es obstáculo
para nada que los recursos sean provinciales y que haya un ente nacional que aglutine de algún modo y trabaje en la planificación. Al contrario, cuando no están ambas partes, es cuando se nota la ausencia de una presencia de una política hídrica nacional. Y lo segundo que parece muy importante, esto que decías, de que no está en la agenda pública nacional el tema hídrico. Esto es un problema realmente porque, digamos, es un recurso sin duda muy importante. Y entonces te quería preguntar, a partir de la experiencia que tuviste anteriormente y la que tienes ahora, si no has pensado en algún modo de una cierta institucionalización, una cierta institucionalidad a nivel nacional que nos permita que haya una continuidad en estos procesos y no que con cambios de gobierno, de funcionarios o de ópticas, esto se pierda. Mirá, sobre lo segundo, bueno, lo primero coincidimos. Sobre lo segundo, efectivamente, pienso que es necesario, y hace un rato en una visita que hizo Guado de Pedro a la unidad nuestra ahí en la avenida Belgrano, donde está el equipo de gestión de proyectos, hablamos de reconstruir un Ministerio de Agua y Energía. Pero, digo, para eso hace falta nuevas condiciones. Ganar y repensar. Y cuando digo repensar un proyecto de país, lo digo en serio. No, creo que hay muchas respuestas que para la Argentina de hoy que ya no están en los movimientos políticos a los que nosotros pertenecemos. Necesitamos nuevas respuestas, necesitamos repensar muchas cosas en la Argentina para poner a la Argentina a la altura de los desafíos que hay en el mundo de hoy. Y creo que en ese sentido, vuelvo a decir, el mundo de los empresarios, el mundo del sector científico-tecnológico y el mundo del trabajo, más la dirigencia política, tiene que darse ese espacio de reflexión y de discusión para poder en marcha esto. La Argentina a lo largo de su historia tuvo dos grandes proyectos nacionales, con los acuerdos o desacuerdos que podamos tener para jugarlos. Hubo un proyecto nacional que fue el de, lideró el general Roca en el siglo XIX y que le dio unidad territorial y digamos, grandes estructuras del Estado a la Argentina. Y hubo un proyecto industrial y de alguna manera de incorporación de tecnología de última generación para la época, que fue el proyecto del general Perón, que lideró el general Perón. Pero pasaron 70 años y pasaron muchas cosas en el mundo. Y esas respuestas que había en los años 40 y 50 hoy ya no son suficientes para darle un proyecto de futuro a los 46 millones de argentinos. Hace falta hacer muchas más cosas y hace falta tener mucha mayor, digamos, yo diría, disposición a discutir esos temas. Y por otra parte, esos dos proyectos que cité estaban animados por un actor político que hoy ya no está, que era el ejército. Hoy el ejército no es un actor político, es un actor profesional, forma parte del Estado, pero no tiene ni el peso, ni nadie quiere que lo tenga. Entonces, la discusión está entre los actores de la sociedad civil y la dirigencia política, y ese es el trabajo que nos debemos. Tengo lista 3 personas. La primera de ellas, Carlos figura en su pantalla. Carlos. A ver, abrimos tu micrófono y te escuchamos. Carlos. Ahí no te podemos escuchar. Te esperamos un segundito. Ah, bueno, sí, ahí está. ¿Ahora? Sí, ¿Ahora perfecto. sí? Dale. Sí. Bueno, decía Carlos del Caso es mi apellido. Gracias, Neme, por la presentación. Yo hablo desde Tras la Sierra, Villa Dolores, Córdoba. Y es una pregunta puntual. Nosotros tenemos un sistema de riego todavía gravitacional en un área no demasiado grande, pero sí importante en cuanto al número de productores. Son unas 12, 13.000 hectáreas y 700 productores. Estamos en un consorcio de riego tratando de gestionar
la distribución del agua, pero no la aplicación a nivel de finca no es nuestro rol, ¿no es cierto? Pero sí vemos la necesidad de tecnificar esa aplicación de agua que se hace con muy baja eficiencia y bueno, por la situación, digamos, en general, algunos productores tienen capacidad económica como para tecnificarse, otros no, ¿no es cierto? Entonces la pregunta puntual, Neme, es decir, dentro de los programas actuales, ¿cuál sería su consejo para tratar de canalizar un proyecto de, digamos, de tecnificación? Tenemos ideas de que el agua hasta se podría entregar en lugar de por canales revestido, presurizada, aprovechando los desniveles que tenemos desde el dique La Viña que nosotros nos surte a nosotros. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de canalizar o de encarar un programa de ese tipo, ¿no? Carlos, no conozco la zona. Sí tuvimos un proyecto de mejoras hace 20 años prácticamente en Villa Dolores, en el 2003, 2004, pero fue creo que una serie de reparaciones de canales y reconstrucciones de canales. Sí, correcto. Pero sí, con todo gusto lo que podemos hacer es hacer una visita técnica, identificar cuáles serían las mejores soluciones y, digamos, conversar con la provincia para formular el proyecto y ejecutarlo. Nosotros disponemos de recursos de los bancos multilaterales para financiar una obra de ese tipo, y si es gravitacional y presurizada, sería una gran cosa. Nosotros financiamos en la provincia de Salta un proyecto de $50 millones en el Valle del Lerma para darle riego presurizado gravitacional a el orden de las 9.000 hectáreas. Después la provincia cortó el proyecto después que nos fuimos y quedó en 6.000, pero están funcionando y esos productores están muy bien. En Tucumán tenemos un proyecto en la zona del río Lules, que después de 15 años ahora vamos a hacer una primera reparación, también presurizado gravitacional, y en Tafí del Valle tenemos un proyecto más chiquito que le da riego presurizado gravitacional a un grupo de comunidades de pueblos originarios. Digo, el tema de los proyectos presurizados gravitacionales es una gran cosa porque es, digamos, prácticamente libre de energía, aprovechamiento integral del agua y riego tecnificado intrafinca. Se complementan todas las virtudes, así que si podemos hacer algo de eso, con todo gusto los ayudamos y acompañamos, y además mandamos a la gente para que vea sobre el terreno y converse con ustedes. Ustedes supongo que tienen un consorcio de riego, alguna asociación de regantes o junta. Sí, un consorcio. Pueden tomar mis datos, pueden escribirme y con todo gusto avanzamos. Muy Perfecto. Bien. Gracias. ¿Qué noche el ministro de Córdoba, Sergio Busso, es un gran amigo, y en Villa Dolores, ahí seguramente Martín Pazman, que es otro amigo, está siempre dando vuelta por ahí, así que Martín sabe cómo conseguirme. Sí, lo conocemos, estamos en contacto. Gracias. ¿Qué noche Antropoceno? Nos estás dando una reunión de altísimo nivel, no nos damos cuenta, pero acá hay mucha gente realmente conocedora. El próximo, una persona que también sabe mucho de riego, el ingeniero Panuncio. Ale, tu palabra. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Yo me quedé pensando un poco en la cuestión institucional que se mencionó, de esa ley por ahí de promoción de riego que no tenemos, y bueno, más allá de las circunstancias de cada año, que un año es año de elecciones y otro año es año de crisis o lo que fuere, sí veo que acá hay muchas opiniones y gente de muchos sectores diferentes, y que por ahí me parece que habría que hacer una apuesta, tratar de hacer entre todos estos actores en común alguna ley que promocione muchos de los aspectos que se mencionaron acá y otros que inclusive están en el proyecto que lideraste con el PROSAP, y que me parece que podrían traer mucho beneficio para todos, y después ver las circunstancias cuándo aplicarlo. Pero me parece que hay muchos actores aquí presentes que estarían dispuestos a sentarse en una mesa y tratar de hacer algo que esté por encima de la discusión cotidiana de los distintos sectores. Simplemente eso.
Gracias, Ale. Yo creo que eso es posible ahora, difícil este año, pero de todas maneras creo que tenemos que tratar de intentarlo y sería muy bueno armar una mesa para poder sentarnos a trabajar en un proyecto. Yo no tengo ningún problema en convocarla con toda amplitud y a todos los sectores, así que asumo el compromiso, no le digo inmediatamente, pero sí en los próximos días, cuando resuelva una serie de cuestiones vinculadas a la gestión de mi secretaría, poder convocar una reunión amplia, como lo hice en la Cancillería en su momento, con el Consejo Público-Privado, y es mi forma de trabajar. A veces las circunstancias políticas del día a día te limitan, pero con todo gusto lo voy a pensar, que es una de las formas posibles de establecer el riego como un punto central de la agenda de la política pública en la Argentina. Muy bien. Bueno, muchas gracias. El próximo desde Catamarca, el ruso Pisculich. Ruso, adelante. Sí, buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por su presentación. Se hizo mención, en otros los participantes hablaron de cuencas y otros los participantes habló de los valles cordilleranos. La pregunta mía también se hizo mención al tema institucional. Mi pregunta era cuál era su visión en cuanto a las posibles mejoras de las potencialidades institucionales de la provincia en el manejo del recurso hídrico, precisamente porque en la zona del oeste es donde están centrados los mayores yacimientos mineros. Y la duda o la esperanza que tengo yo es ver si disponemos de la institucionalidad suficiente como para hacer un manejo que permita tanto el consumo humano como el uso en la minería y fundamentalmente de lo que me toca a mí en la parte productiva. Vea, primero Catamarca, yo le aclaro que estoy personalmente comprometido con la provincia de Catamarca a full, porque tengo campos en Catamarca desde hace más de casi 40 años, desde 1982, y en distintas zonas. Y además tengo una gran amistad con lo que creo que es un gran gobernador, que es Raúl Jalil. Conversamos mucho de eso, incluso el sábado voy a estar en Catamarca hablando con él de estas cosas. Él fue conmigo, fuimos juntos a Israel y fuimos juntos a recorrer los establecimientos mineros de litio ahí en la zona de Fiambalá. No recuerdo exactamente cómo se llama el lugar, que está a unos 120 kilómetros de Fiambalá, pero está ahí el volcán del Pisi, muy cerca de Laguna Verde, en fin. A mí me parece que hay que generar una institucionalidad en la provincia importante que tiene que ser a través de una ley. Para eso hace falta todavía algún, yo diría, sustento y marco conceptual para que sea más fácil y llana la conversación entre las fuerzas políticas. Pero me parece que hay condiciones para eso. Creo que el litio representa una enorme oportunidad para Catamarca. Catamarca no puede hacer con el litio lo mismo que pasó con Bajo la Lumbrera. El litio tiene que ser un factor de atracción de inversiones, de atracción de empresas, de pensar en incorporar tecnología, de que todos los servicios realmente se puedan desarrollar al nivel que las empresas mineras exijan. Y creo que todos esos desafíos es lo que se está pensando en Catamarca, y me parece que se están pensando bien. Más allá de que es una provincia que tiene un déficit de capacidades empresarias, por su historia simplemente. Hace falta más empresarios. Y creo que los catamarqueños o los vecinos, como yo, que somos tucumanos, tenemos mucho afecto por Catamarca y creo que podemos ayudar a que se desarrollen esas capacidades. Además de los incentivos que el mismo gobierno está generando para que se radiquen empresas, se generen servicios, se lleve tecnología
Ahora Catamarca, por ejemplo, tiene un ambicioso plan de conectividad rural, de llevar la banda ancha a todo el territorio de la provincia. Tiene un plan de desarrollos productivos nuevos, como el caso de la tuna, como el caso de la oveja, como el caso de los camélidos. Está viniendo una empresa líder mundial como Loro Piana a ver el tema de la vicuña. Es decir, hay muchas cosas importantes que están ocurriendo en Catamarca, además de que es una provincia bella desde el punto de vista turístico. Entonces, está en un buen lugar, Russo. Me parece que las cosas pueden cambiar para bien. Estamos para trabajar juntos. Muy bien, gracias. Estamos teniendo una reunión súper interesante, con un balance muy rico en lo que es el intercambio, que no es tan común estas reuniones de antropoceno, son más equilibradas. Acá tenemos mucho intercambio y vamos a ya transitar los últimos 10-15 minutos de reunión, pero sin antes no dejar de hablar con Mariano Vinograd. Mariano. Hola Javier, hola Jorge, hola a todos. Disculpen que recién me contacto hace unos minutos, estoy viniendo de Paranacito y ahí no tenía señal. Hago una pequeña introducción. Hace un par de meses atrás estuvimos en la Facultad de Agronomía en un seminario sobre ferrocarriles, bien podría haber sido sobre riego. Lo más sorprendente fue que el secretario general del Sindicato de la Fraternidad confesó que su hijo votaba por Juntos por el Cambio, y una joven camporista dio una descripción, un balance de la gestión de estos años en ferrocarriles, y cuando yo le hice una pregunta provocadora, me dio una respuesta que me satisfizo. Motivo por el cual ayer me fui a Ferrocarriles a reunir con ella y me explicó el proyecto de recuperación del ferrocarril, 18.000 kilómetros, 18.500 kilómetros, 18.500 millones de dólares en 10 años, y la verdad me pareció muy atinado. Y me mencionó el concepto, ella es politóloga, estudia en la Universidad de ITEL, y me mencionó el concepto ventana de oportunidad. Y me dijo que paradójicamente la ventana de oportunidad que permitió repensar el ferrocarril en Argentina fue la tragedia de Once. Fue algo tan catastrófico, tan, por un lado, impensable, pero por el otro lado tan inevitable, tan obvio que iba a ocurrir, que hizo que todo el mundo, sindicalistas, empresarios, bandidos, generales, dirigentes, dijeran no podemos seguir así. Mi planteo es que la sequía de este año es la ventana de oportunidad para el tema del riego de la República Argentina. De ida para Paranacito me encontré con Leo García y me dice, para regar 15.000 hectáreas de fruticultura entre San Pedro y Varadero hacen falta 15.000 segundos del río Paraná. La central de Atuchas, agua del Paraná, la eleva a 30 metros y en vez de usarla para regar San Pedro y Varadero, la vuelve a tirar al Paraná. Días pasados estuvimos en La Rioja hablando. ¿Qué hizo Fujimori? Dijo, para desarrollar la costa del Perú no tengo agua, el agua está al este de los Andes. Pues bien, atravesamos la montaña del este al oeste y regamos el Perú. Y se convirtió en una potencia. La pregunta es la siguiente, Jorge. ¿Dónde está el general San Martín, Mosconi, Sabio, que nos lleve a la epopeya del riego? Dice Jorge Vara que estamos regando 1 millón de hectáreas y que tendríamos que regar 6. ¿Cuál es el problema? Los ambientalistas, el Fondo Monetario. ¿Por qué no regamos? Gracias. No, yo creo que nos regamos porque no ha estado el riego en la agenda, en un lugar prioritario de la agenda de la inversión pública en los últimos 40 años. Por eso nos regamos. Ese es la simple y triste respuesta. No hay otra explicación. Primero, si bien es cierto que regar 6 millones de hectáreas implica una inversión de 30.000 millones de dólares, así como reconstruir 18.000 kilómetros de vía significa 18.000 millones de dólares, primero, esas cosas se hacen no en un año, se hacen a lo largo de un proceso, y eso tiene una tasa de retorno. Esa tasa de retorno tiene que ver con todo lo que se produce alrededor de eso desde el punto de vista del impacto en la sociedad y del impacto en la economía. Nosotros hoy estamos conversando con los árabes sauditas, por ejemplo, para hacer un acuerdo al estilo del que hizo en su momento la Coca-Cola con los limoneros tucumanos. Un acuerdo por 30 años para la venta de un conjunto de productos. Y para obtener
de parte de ellos una especie de prefinanciación de esas exportaciones, porque sabemos que tenemos la tierra, sabemos que tenemos el agua, sabemos que tenemos la tecnología y sabemos que tenemos el conocimiento para poder producir. Esos son atributos que tenemos que no están en cualquier lugar del mundo. No están en el África, no están en muchos lugares. Países que tengan agricultura extensiva y que manejen siembra directa, con la precisión y la productividad que nosotros hacemos, no hay muchos. Entonces, me parece a mí que restablecer o establecer el riego como una prioridad en la política pública es un tema político, es un tema que hay que instalarlo. Yo creo que fue una debilidad nuestra en el periodo 2002-2015 no avanzar en la instalación pública del tema del riego. Hicimos algunos intentos bastante tibios, estábamos más abocados a la gestión de los proyectos y estábamos más abocados en todo caso a producir algunas piezas de comunicación, yo diría, de circulación limitada, de libros, de fotos, de imágenes, pero no tuvimos la inteligencia de meter el riego en la televisión, de meter el riego en las redes sociales incipientes, de meter la discusión en la televisión sobre el tema del riego, de armar un proyecto de ley, como decía Alejandro Panuncio, de ir con un proyecto de ley a discutir a diputados. Bueno, esas cosas son las que nos faltan hacer. Esas cosas son las que nos faltan hacer. Vamos a tratar en este periodo que empieza, que comienza, y en estos meses de final de ciclo del gobierno, de este gobierno, de al menos darle fuerza a este tema del riego y, por supuesto, creo, como vos decís, de que la sequía es una oportunidad que sensibiliza y tenemos que aprovechar el impacto psicológico y mediático de la sequía para poder, digamos, traducirlo en el impacto psicológico y mediático del riego. Esa es la pregunta. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Javier. Muy bien. Darío Pico ha levantado la mano y te pido, Carlos, que cierres tu micrófono porque está molestando en la sala. Darío, dale. Sí. Una pregunta especial porque soy ajeno al tema y me llamó la atención la mención que usted hizo sobre, digamos, la muerte de agua y energía. La pregunta es, en definitiva, ¿cuándo murió y cómo? No soy un especialista en la muerte de agua y energía. Yo digo que hasta los años 60, quizás 70, agua y energía tenía a su cargo la planificación del uso de los recursos hídricos en todo el país, salvo en la provincia de Buenos Aires, que no me acuerdo cómo se llamaba la empresa de agua aquí, Obra Sanitaria de la Nación. En el resto del país era agua y energía. En el interior, yo soy tucumano, de adopción tucumano, porque nací en Buenos Aires, pero digamos de muy chico viví en Tucumán. Entonces, pero los proyectos de diques, de embalses y de riego y de colonias, inclusive, lo elaboraba Agua y Energía. Eso dejó de ser así desde los fines de los años 70. Se fue debilitando presupuestariamente inicialmente, después se liquidó la empresa, sus ingenieros se transformaron en consultores, vinieron a trabajar en algunos casos a otras áreas del Estado, en otros casos formaron empresas privadas, pero el Estado perdió la capacidad de planificar el uso de los recursos hídricos. Esa es lo que la experiencia me indica. No soy un especialista en el estudio ese puntualmente, pero sí puedo decir de que cuando nosotros llegamos a Mendoza en el año 2002, y previo a que yo llegue estaba el doctor Aviagle a cargo del Departamento General de Irrigación, nos encontramos con que la única provincia que tenía una razonable planificación de proyectos y de inversiones en el sector de agricultura irrigada era Mendoza. En todas las demás provincias ni siquiera había proyectos. Nadie sabía qué iba a hacer con el riego. En la mayoría de los casos no había tarifas
en la mayoría de los casos no había cobros. Los sistemas los mantenían los productores como podían, a pala y pico. Eso era la realidad del principio de los años 2000. ¿Y el viejo proyecto de Guardia Mitre Patagones? Lo discutí varias veces con el senador Fierro. Nosotros elaboramos una alternativa, que no es el canal Guardia Mitre Patagones, que podía tener un conjunto de problemas, además, y de impactos ambientales negativos, según los especialistas, sino elaboramos el proyecto de Patagones, que yo comenté hace un rato, como una opción a darle riego al sur de la provincia de Buenos Aires, desde el Río Negro directamente, levantando el agua y no haciendo un canal de 100 kilómetros de largo. Muy bien, gracias. Jorge, mencionaste las inversiones árabes, seguramente por el interés de alimentos ante la escasez de recursos hídricos que hay en los países árabes. ¿Qué otros inversores extranjeros en el panorama argentino con tanta instabilidad, riesgo país, están dispuestos en las próximas temporadas a querer invertir en riego en Argentina? No sé si en riego en la Argentina. Yo creo que hoy la situación internacional ayuda a que, más allá de todos los problemas que tenemos, el mundo europeo y el mundo árabe, también la India y obviamente la China, miran a la Argentina con mucha atención. Somos un continente de paz, somos un país que tiene recursos, somos un país que tiene conocimientos, somos un país que puede producir, y finalmente, con todas las dificultades, Siria viene, cambio de 3.80, cambio de 2.20 o de 2, dólar soja, dólar Malbec, con toda esa historia, aquí vienen y pueden producir. Y si exportan, y si podemos producir bienes exportables, los problemas dejan de ser tan importantes, empiezan a ser mucho más sencillos. Son bastante más complejos cuando uno o importa y su negocio depende de la importación, o cuando produce bienes exclusivamente para el mercado interno. Nosotros tenemos que pensar un modelo productivo con una fijación. Nuestro mercado son los 8.001 millones de habitantes que hay en el mundo. Ese es nuestro mercado. Nuestra mirada tiene que estar puesta hacia el exterior. Y entonces vamos a ser capaces de generar los dólares que necesitamos para cerrar la enorme brecha social que tenemos hoy. Que se resuelve con inversión, se resuelve con trabajo productivo, se resuelve con creación de empresas. Entre el año 2016 y 2019 cerraron 20.000 empresas. Hoy la Argentina es el país de menos empresas uno de los países de menos empresas por habitante en el mundo. Chile tiene 40 empresas cada 1.000 habitantes, nosotros tenemos 16. Holanda tiene 72. Esas son las estadísticas. Entonces, nosotros somos atractivos. Yo diría, en muchos casos somos atractivos a pesar nuestro. Pero yo estuve en España, estuve en Italia, estuve en Arabia Saudita, y durante los años de Cancillería recorrí bastante el exterior. Y en todos los países hay disposición a hacer negocios con la Argentina. Hoy los españoles estamos discutiendo un crédito, digamos, para frigoríficos con los españoles. Hoy tenemos la decisión de la Casa de Depósito y Prestiti de Italia de abrir una sucursal en la Argentina y de comenzar a operar en la Argentina y hacer un préstamo importante a través de los bancos multilaterales. Hoy, hace poco menos de una semana, el Banco Central Europeo decidió adjuntar a un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, que es de 125 millones de dólares casualmente para riego, 150 millones de dólares adicionales. Es decir, no son cifras tan significativas, pero
Cuando estuve en Arabia Saudita con el gobernador Jalil en enero y fuimos a discutir con las autoridades del Fondo de Desarrollo Saudí, hablamos de que querían hacer una pruebita de 50 millones de dólares. Cuando vinieron aquí, recorrieron y vieron lo que les mostramos, subieron la pruebita a 500 millones de dólares. Y ahora estamos hablando de una prefinanciación de exportaciones de 5.000 millones de dólares. Entonces, las cosas van. Hay que encarar la relación con el mundo es diverso, el mundo es amplio. Decía el poeta peruano, el mundo es ancho y ajeno. Bueno, hay que ir a trabajar en ese mundo ancho y ajeno y tratar de convencer de los atributos que tenemos y de las calidades que tenemos, que no son abundantes en cualquier lugar del mundo, y poder desarrollar nuestro país. Son los desafíos que tenemos. Muy bien, ya estamos casi cerrando esta reunión. Le doy la palabra a Mariano Vinograd. Mariano. Días pasados hicimos una recorrida que se llamó del Mandisoví al Guayquiraró y recorrimos el norte entrerriano y el sur brasileño. Lo más humillante fue un productor brasileño instalado en Curuzú, Cuatiá, Renato, que nos dijo: si esto en vez de estar de este lado del río Uruguay estuviera del otro lado, ya estaría todo regado, desmontado y convertido en cultivos. Cosa que corroboramos en nuestro reciente viaje a Vacaría, en donde desde Mocoretá hasta Santo Tomé no se veía nada y desde San Borja hasta Vacaría no había una sola parcela sin trabajar. Hablaste de un proyecto de 30.000 millones de dólares, me parece haber entendido, para regar 6 millones de hectáreas. ¿Será que en la Argentina no se riega por las retenciones y por la brecha cambiaria? ¿Será ese el motivo? Los productores dicen, si recibiéramos 500 dólares en vez de 200 como recibe el brasileño, tendríamos plata para regar. ¿Es coherente esa reflexión o la cuestionás? No, no es coherente, porque no tiene nada que ver. Aquí hubo 10 años de convertibilidad y el riego no avanzó 1 centímetro. Hubo años, digamos, los primeros años de la década del siglo actual, que tampoco hubo, digamos, brecha cambiaria y tampoco se avanzó significativamente. Todo lo que avanzamos nosotros fue en reconstruir sistemas que estaban semidestruidos. Nosotros intervenimos en 850.000 hectáreas con proyectos de reconstrucción de sistemas, pero prácticamente no ampliamos hectáreas. Mejoramos la disponibilidad de agua para los productores porque los canales de riego de tierra tenían filtraciones de hasta el 60%. Ese es el tema. No, digo, la brecha cambiaria por supuesto que no la quiere nadie, pero tampoco define una política de inversión. Hay un conjunto de cuestiones que me parece que son las que alientan una política de inversión. Brasil tiene muchos ejemplos virtuosos. La Corporación del Río San Francisco en el nordeste brasileño es un ejemplo virtuosísimo. En 30 años Petrolina pasó de ser un pueblo de 4.000 habitantes, digamos, empobrecidos, a ser una ciudad de 250.000 habitantes. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en el Río Negro. Una corporación de riego. Ahora tenemos un problema ahí. Hay 17 propietarios que son dueños de 160.000 hectáreas que no están dispuestos a hacer las inversiones para producir. Tampoco quieren vender, quieren esperar que el Estado haga la obra y le transfiera una enorme renta. Bueno, ese tampoco es el negocio de la política pública. Hay que buscar una solución que sea razonable. El Estado no puede invertir 600 millones de dólares en regar tierras de 17 personas. Si hubiera 500 productores o 1.000 productores en lugar de 17, tendría sentido eso, pero así no tiene sentido. Entonces, son las discusiones que tenemos. Las razones están, me parece a mí, las respuestas están en el conjunto de la sociedad y no en una parte. Los errores están en el conjunto de la sociedad y no en una parte. Tenemos que rediscutir las prioridades de desarrollo de la Argentina a la luz de lo que nos viene pasando, pero sobre todo, como dije, orientando proyectos hacia el mercado mundial y hacia una mayor conexión con el mundo. Estamos demasiado aislados, estamos demasiado lejos, tenemos que saber que hay que conectarse y que la conexión es de 2 vías, de ida y de vuelta.
Al igual que la anterior, me satisface la respuesta. Muchas gracias. Una buena respuesta a mi pregunta. Gracias. Muy bien, Jorge. Hemos ya sacado mucha agua de tu conocimiento, de tu río, y vamos entonces a cerrar este capítulo, pero seguramente vamos a poder seguir conversando contigo en otras oportunidades. Te pediría si querés algunas palabras de cierre y cerramos esta reunión por esta noche. No, ha sido muy grato, por lo menos, transmitirle lo que pienso sobre una problemática que creo que es fundamental para la Argentina, que es la problemática del uso de los recursos hídricos, fundado en el bienestar de la población, en la creación de empleo, en la generación de producción exportable, en la incorporación de tecnología y en un país más proyectado al mundo de manera activa, asociado con las distintas regiones, atrayendo inversiones y, exportando producción. Me parece que ese es el trabajo en el que tenemos que centrar nuestras energías. Ya tenemos muchos años de deterioro de nuestros sistemas productivos, una enorme cantidad de habitantes que están en situación de pobreza, en un país que tiene el conjunto de recursos para que no haya ningún pobre. Entonces, el desafío creo que es de todos. No hago responsable a nadie, pero sí creo que es necesario definir algunas cuestiones políticas. El Estado es un actor del proceso económico. El Estado tiene que ser un regulador de un conjunto de cuestiones y dentro del Estado tenemos que resguardar las capacidades de planificar y las capacidades de ejecutar políticas públicas para el bienestar de todos los argentinos. Les agradezco mucho la atención y cuando quieran estoy disponible. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros y nos vamos con mucha satisfacción de haber conversado con una persona con conocimiento que ha transcurrido por muchos sectores de la política y que conoce el interior de nuestro país y la realidad que está circundando. Amigos, llegó el momento de despedirnos. Nos vamos a encontrar nuevamente dentro de 7 días. La semana que viene tenemos al Chino Navarro y después tenemos una agenda ya armada hasta mitad de mayo. Y agradecerle a Jorge el tiempo que nos regaló y, por supuesto, ideas surgieron aquí, tomarle el compromiso y seguir trabajando por el riego en Argentina. Muy buenas noches a todos, que pasen una buena noche. Muchas gracias. Bravo, bravo Antropoceno. Antropoceno.